¿Se han fijado que frecuentemente relacionamos pobreza con delincuencia? A veces sin quererlo, sin ser conscientes, pero en la mente asociamos lugares peligrosos con lugares más pobres. Si a uno le toca pasar por una residencial de esas lujosas, va más tranquilo que si le toca pasar por una colonia de esas famosas, rojas, en la capital. Fíjense bien que tanto los asesinados por el repunte de homicidios como los capturados y capturadas por el estado de excepción son en general gente del pueblo. Investigaciones periodísticas revelaron que los 62 asesinados el 26 de marzo sucedieron en 44 municipios de 12 departamentos del país. 47 de esos 62 homicidios no eran gente de pandillas y según el registro eran vendedores, albañiles, obreros, taxistas, amas de casa, campesinos y un largo etcétera de los oficios más humildes y menos remunerados del mercado laboral. Es decir, los asesinatos fueron de gente pobre. Lo mismo se puede decir de las capturas. La inmensa mayoría son de barrios y colonias pobres, de esas donde cuesta que llegue el agua y que no tienen los servicios básicos o han sido también en las zonas rurales abandonadas por el Estado. Entre los detenidos cuesta ver a alguien de las zonas privilegiadas, de las residenciales, de esas amuralladas y bien protegidas. Por esto es que muchas veces asociamos la pobreza con la delincuencia. Hasta instancias internacionales aseguran en sus estudios que la pobreza y la desigualdad tienen que ver con el aumento de los índices delictivos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones o con estas generalizaciones. La falta de recursos económicos y materiales no es causa automática de la propensión a delinquir. Hay países en África o aquí cerquita en la misma Centroamérica que tienen niveles de pobreza más altos que los de El Salvador y sin embargo tienen menores niveles de violencia y de homicidios. Además, no debemos olvidar que quienes en el pasado se llevaron millones de dólares del erario público o quienes lo siguen haciendo en la actualidad no son, o por lo menos ya no son a estas alturas, miembros de sectores populares, sino de estratos altos económicamente hablando. A pesar de todo esto, a la pobreza y especialmente a los pobres se les criminaliza. A los 9 días del estado de excepción ya se hablaba de 6.000 detenidos y se dijo que todos eran pandilleros sin haberlo probado, pero que todos son pandilleros. Basta con vivir en una colonia donde haya pandillas para ser sospechoso de serlo también. Es que lo más común que hacen los gobiernos cuando aumenta la delincuencia es subir el presupuesto a las armas, aumentar las penas y meter más y más personas a la cárcel. Mientras más capturados haya, piensan, más disminuirá la violencia. Pero hay malas noticias. Las cosas no son tan simples como se pintan. Los estudios del encarcelamiento en América Latina y el Caribe sugieren que más personas en las cárceles no representan una solución para los niveles delictivos. La cárcel no soluciona los problemas de inseguridad, como tampoco la represión sola ha detenido nunca la violencia. El presidente y su gobierno están demostrando que no solo no ha cambiado las políticas fallidas de los gobiernos anteriores, sino que las repite conociendo ya sus resultados, es decir, a sabiendas que también fracasaron.